Buenos días, mi nombre es Julia Rivero, estudiante de informática, y hoy les vengo a hablar sobre la educación en Grecia. Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental, es el lugar del nacimiento de la democracia, de la filosofía, de la literatura, la historia, los Juegos Olímpicos, etc., entre los que se incluye también una forma de entender la educación que hasta el día de hoy sigue vigente. 8 claves del sistema educativo griego. La educación en Grecia es obligatoria a partir de los 4 años de edad, desde preescolar hasta la secundaria inferior a la edad de los 15 años. A partir desde ese momento, los estudiantes pueden proseguir con sus estudios o, por el contrario, pueden abandonarlos si así lo vean necesario. La educación en Grecia se divide en 5 posibles etapas. La primera es la preprimaria, que comprende a los niños y niñas menores de 4 años, en los centros infantiles, y los jardines de infante, en donde acuden niños y niñas de 4 y 6 años. Desde este momento hasta los 12 años, los niños y niñas cursan sus estudios de primaria obteniendo un certificado de finalización que les garantiza el acceso al siguiente nivel. La secundaria se da en los llamados gimnasios. Este se encuentra a su vez dividido en 2 subniveles: el inferior para los alumnos de 12 y 15 años y el superior hasta alcanzar los 18 años. A partir de entonces, los alumnos y alumnas que lo deseen pueden escoger entre continuar sus estudios en formación profesional o educación superior, repartiendo esta última entre el sector universitario o el sector tecnológico. Para acceder a ellos, el alumno debe obtener un certificado de aptitudes secundaria superior y aprobar el examen de nivel nacional. Educación en la época heroica del griego. Forjada en la época arcaica, la paideia se consagró durante la época clásica del siglo V a.C. Los antiguos griegos daban el nombre de paideia, derivado del país niño, a la educación que recibían los niños a partir de 7 años. Su objetivo era la formación integral a través de la enseñanza literaria y retórica, científica, filosófica e incluyendo la educación física y artística, después de la fase propiamente infantil. Su objetivo no era meramente una instrucción profesional, sino que perseguía una aspiración más ambiciosa, y era la de formar ciudadanos perfectos a través de su enseñanza integral. Evolución. En este modelo educativo, los niños quedaban al cuidado de sus pedagogos. Normalmente, un esclavo era los encargados de llevarlos a las escuelas y traerlos, así como ayudarlos en sus clases y tareas y enseñarles la moral. Las niñas eran educadas en casas, aunque hay datos en ciertas zonas donde también fueron educadas en escuela. Las escuelas eran privadas y atendían a los grammatistes o maestros de primeras letras. Hasta que cumplían los 12 o 14 años, los alumnos escribían en tablillas de madera colocadas sobre las rodillas, sentados en taburetes. No existían los pupitres. El maestro se sentaba en un lugar preeminente frente a los niños y sus pedagogos, como se muestra en las cerámicas antiguas. Era una profesión poco valorada, para la que no se requería una cualificación especial y que muchos ejercían obligados por la pobreza. El salario era modesto, apenas superior al de un obrero cualificado. La tablilla que se utilizaba estaba impregnada de cera y con la ayuda de un estilete con un extremo afilado y el otro romo, se trazaban y borraban respectivamente las letras. En la escuela, el maestro también empleaba otros materiales para la enseñanza y la práctica de la escritura, como los ostraca, pedazos de cerámica, y, raramente, el papiro más caro sobre el que se escribía con tinta. A menudo ir al colegio
Para los niños griegos era una obligación poco grata. La jornada escolar empezaba desde muy temprano, desde el despertar del día. En invierno, los pedagogos iluminaban los caminos con una linterna, tal como se presentaban en numerosas vajillas. La asistencia a clases era diaria, no había fin de semana, aunque sí muchas festividades, y era desde que amanecía hasta el atardecer. En la antigua Grecia, la educación secundaria disfrutaba de mayor consideración que la primaria. En época helenística se difundió la figura del llamado gramáticos, el profesor que se ocupaba de la formación literaria de los jóvenes entre 14 y 18 años. Estos maestros llegaron a costar un notable prestigio, eran solicitados a lo largo y ancho del mundo griego, y algunos de ellos eran literarios reconocidos. Bajo su dirección, los muchachos estudiaban los grandes autores de la tradición literaria griega, no solo a los poetas, sino también a Isócrates, a dramaturgos, los favoritos de esta época, en especial Tucídides. También profundizaban en materiales científicas como matemática, geografía, aritmética, música, entre otras. Finalmente, al llegar a los 18 años, el adolescente se convertía en un joven, epebos. Empezaba la última fase de su formación como ciudadano griego, la llamada efebia. Durante la época clásica, la efebia correspondía a una especie de servicio militar en comunidad y aprendía el manejo de las armas y la estrategia al tiempo que se impregnaba del espíritu cívico y democrático de la ciudad. Al alcanzar la mayoría de edad, a los 21 años, el joven podía convertirse en filósofo, orador, médico, matemático o militar, o hacer de estos conocimientos la base de una vida dedicada a la prosperidad personal y al servicio de su ciudad. Esto es toda la presentación por hoy. Muchas gracias por su atención.